Bien, muy buenos días a todos. Buenos días, soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai. Y sabemos que desde Veracruz se puede llegar a todas las naciones creyéndole al Señor, que es el que puede lograr eso. Así que muy buenos días, sean bienvenidos a este lugar y que puedan llevarse esta palabra poderosa de parte de Dios para que cause el efecto para el cual o por el cual el Señor le envía a este mundo. Así que bueno, hemos estado hablando acerca de la fe sobrenatural, de la fe atrevida, de cómo el Señor primeramente actúa en nosotros, cómo el Señor, el domingo pasado hablábamos que es tan necesario llevar a cabo en ese proceso de la nueva criatura, como nos enseñó, primero te quebrantas, luego te arrepientes y luego empiezas a ser esa nueva criatura. Y estuvimos escuchando la palabra de parte de Él. Pero ¿qué pasa cuando ya eres un ciudadano del reino? Cuando ya tú ya estás bautizado, cuando ya tú hiciste un compromiso con Jesús. ¿Qué sigue? Ya hay una producción en ti, tú ya eres productivo, puedes decir soy productivo porque ya el Señor hizo algo que nada ni nadie, ninguna religión, ninguna palabra, ninguna filosofía, ningún concepto pudo lograr. Transformó mi corazón y me convenció de mi condición pecadora y me convenció y yo le pude creer de cómo un sacrificio por una sola vez, por alguien perfecto en mi condición de humanidad, pagó por mí y ahora puedo ser salvo y tener la vida eterna. Pero después de eso sigue la vida de un creyente. Y por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que sigue, cuáles son mis primeros pasos para discipular. Y puse la imagen de este bebé. Y cuando es bebé, aquí tenemos un bebé, cuando lo quieren enseñar a caminar sus papás, pues primero lo agarran, lo llevan, le enseñan a cómo caminar. Si se cae, lo levantan, lo van cuidando y él aprende de sus padres. Lo mismo, nosotros tenemos que ver a los nuevos creyentes como un bebé. Les vamos a enseñar a caminar en el Señor, a caminar en la palabra de Dios, a caminar en la voluntad de Dios. Y así como el bebé, si no lo agarramos, ¿qué pasa? Se cae. Y al principio, pues el bebé trae pañal. Entonces hay que cambiarlo cuando hace pipí y cuando hace popó. ¿A quiénes les gusta cambiar la popó? Sí, pero no se espante, no lo van a hacer literalmente. Y entonces empieza el proceso de aquellos que van a ser nuestros discípulos. Pero tenemos que tomar el compromiso delante de Dios, porque muchos se quedan así como bebés. Pasan 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia y todavía los vemos tirarse al suelo, estar llorando, hacer berrinches y quieren que les cambie el pañal. Y eso no va a ser posible ya. Tiene que haber un discipulado de acuerdo a Dios y tiene que haber una reproducción, el que tú te reproduzcas en la vida de otras personas de acuerdo a cómo lo enseña el Señor. Y para ello vamos a tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Recuerdan que Jesús les dijo, espérense en Jerusalén hasta que sea derramado con poder el Espíritu Santo. Y entonces me van a dar a conocer ustedes en Judea, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Llegó ese día de Pentecostés, eran 120 personas en aquel lugar. Y entonces podemos ver y tomar en cuenta
que aquellas personas, bueno, sin esta frase, sabían lo que tenemos que entender hoy. Entre más serio tomes tu liderazgo como hija o como hija de Dios, porque todos tenemos un liderazgo espiritual, o debemos tener un liderazgo espiritual, no importando dónde vayas. No sé si reconocen ahí, Petates, hace 7 años, y ahí está la lavadora, que era mi púlpito. Ahí estoy yo alabando al Señor junto con Marina, y ahí están los niños. Los niños tienen que ver, sobre todo los niños tienen que ver el ejemplo que tú estás dando de cómo vives en el Señor. Decimos amén. Todos los días de nuestra vida, si es que queremos ser dignos hijos de Dios. Y lo segundo que dice, más seriamente caminarán los que discipulan. Ahí estamos abajo de la higuera. ¿Eso era una higuera? Un árbol grandísimo, frondoso. Ahí en ese terreno, vean ustedes los niños súper atentos. Ahí estaba Bere dando la clase junto con la hermana Marina, pero porque veían que había seriedad, que había compromiso. Pero esto no lo podemos dejar de hacer. Esto lo tenemos que hacer todos los días, porque si no, los niños se quedan niños y quieren que les cambie el pañal. Pero si nosotros lo tomamos con toda la seriedad que debe ser esto, entonces nosotros vamos a enseñarles a ir creciendo, a ir madurando, a ir teniendo ese nivel de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, todos podamos vivir. Recordemos entonces que hay una gran comisión, como se le ha dado a llamar, para todos. No nada más es para el líder, para el pastor, para el que está al frente del ministerio, es para todo aquel que cree. Y el Señor nos dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, dice, id, vayan. No dice van a venir la gente, no, ustedes vayan, busquen a las personas y hagan discípulos a todas las naciones. En la versión traducción lengua actual dice, no dice así literalmente a todas las naciones, sino en todos los países, para que me entiendas. Es decir, en todos los países, a lo mejor alcanzaste uno en Honduras, a lo mejor estás compartiendo con alguien en otro país, pero esa persona que está recibiendo tu ejemplo es una persona que está al frente de 3,000 personas. Y esas 3,000 personas van a ser la reproducción de lo que ha habido en ti, de lo que está habiendo en ti y de lo que en un futuro van a poder ver muchísimas personas. Así que de esa manera, nosotros tenemos que entender lo que nos dice el Señor. Vayan, levántense de sus banquitas, levántense de sus sillitas y vayan. Ya conocen, ya Jesús, ya se bautizaron, qué bonito. Ya vienen al instituto, qué bonito. Vienen al seminario, qué bonito. Alaban, cantan, qué bonito. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es de acuerdo como nos dice el Señor que seamos. Y tenemos que estar en movimiento, buscando la oportunidad. Pero para eso tenemos que andar correctamente y rectamente delante de Dios. Si andamos chuecos, no, pues es que no he tenido tiempo, no he tenido chance, no he tenido oportunidad y empezamos las justificaciones y así no es. Entonces el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos, no congregantes. No es para tener juntitis, no es para llenar los templos, no es el número de personas, es la calidad de cada persona que tú estás discipulando. ¿Sí se entiende la palabra discipular? ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende. Un congregante, bueno, te convenzo de que vengas a la reunión y hasta ahí, ese es todo mi compromiso. Pero un discípulo, mi compromiso va más allá. Pregunta, ¿a quién estás discipulando? Esto es para que nos pongamos las pilas, porque los tiempos, como dice el Señor, los días son malos, por si no te has dado cuenta. Y no puedes decir, es que todo está mal, todo está en una corrupción, todo es violencia, y esta gente no quiere, y aquella gente no quiere. ¿Y tú qué quieres? ¿Cuál es tu disposición a sujetarte a la palabra de Dios y quitar todos tus pretextos, todos tus pensamientos, toda tu forma de ser y dejar que Cristo verdaderamente viva en ti y a través de ti? Cuando nosotros entendemos esta palabra, entonces vamos con esa palabra
para procurar aprender de parte de Dios y cumplirla, hacer discípulos. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es lo que tenemos que hacer todos los días, o buscarlo todos los días. Eso significa el propósito para todos nosotros, conocer a Jesús y dar a conocer a Jesús. Y para eso tenemos que aprender qué tenemos que hacer, para poderlo enseñar. Si no lo sabemos hacer, no lo sabemos enseñar. Así que por eso están aquí ustedes. Les voy a decir 11 pasos, hoy solamente vamos a tocar 5, no se espanten, solamente 5, de cómo podemos iniciar esa tarea a la que Dios nos ha llamado. Y para ello vamos a ponernos en contexto y vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2. ¿Tenemos los textos aquí o no los tenemos? Pero está ocupado con el gordo. Hechos capítulo 2. Seguimos en el día de Pentecostés. Ha sido derramado el Espíritu Santo. Se ha manifestado lo que es el bautizo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cuando aquellos hombres, dice, como lenguas de fuego sobre sus cabezas, porque lo primero que Dios te enseña es a renovar el espíritu de tu mente por el Espíritu Santo. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo, aquellos hombres empiezan a hablar en otras lenguas. Y como había gente de muchos países, se sorprenden. Y dice, ¿cómo es que este que es carpintero, por ejemplo, por decir un ejemplo, me está hablando mi lengua, que yo soy de otro país? Y cómo aquel que es, no es letrado, no va a una universidad, no va a una escuela, está hablando mi idioma. Y así todos. Y era un gran impacto para los que estaban presentes. Y ese día, Pedro se levanta, ¿sí?, y empieza a compartir el primer sermón, pero en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. No lo que sabía él, no lo que vio él de Jesús. No estaba dando un testimonio de lo que vivió con Jesús, sino que iba a hablar lo que el Espíritu Santo le iba a dar a hablar para impactar el corazón de aquellas personas que lo escuchaban. ¿Sí me va captando todo esto? Eso es lo que tenemos que buscar todos los días, la llenura del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que actúe en nosotros. Y en el capítulo 12, en el versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo que matamos al Mesías? ¿Cómo que cometimos ese tremendo pecado? Y entonces Pedro les empieza a dar las buenas noticias, que son las mismas noticias para nosotros, cuando les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No me voy a detener en toda la explicación. Si alguien quiere saber, con todo gusto. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, los gentiles. O tal vez se refería a los judíos que no estaban en Jerusalén o en Israel y estaban en otros países. Recuerden que el pueblo de Israel fue dispersado en el año 70 después de Cristo por aquel buena onda de Tito, el emperador romano, y después, bueno, tardaron hasta 1948 en volver a ser reconocido país por todo el mundo. Pero bueno, esos son datos históricos, que ya se lo saben seguramente. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entiendan, el mundo, dejen de estarse contaminando por el mundo y los engaños del mundo. Hay uno solo que es la verdad y Él es Jesús. Él ya pagó por los pecados de todos nosotros, arrepentíos y conviértanse a Él. Así que, escuche bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nada más imagínense ese día. Imagínense a Pedro
predicando en el poder del Espíritu Santo. Y todos los demás atentos, como ujieres, como servidores, viendo a ver quién recibía esa palabra y quién se convencía en ese momento por el Espíritu Santo. Y dice aquí Pedro, ahora bautícense. Y a todos los bautizaron. ¿A cuántos? Aquí dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Así que bautizando, fue un hecho único que nunca se había dado, el primero que se daba en la historia de la iglesia en Cristo, y que todo fue por una predicación en el poder del Espíritu Santo. Pero, ojo, dice que se añadieron 3,000 personas. No dice, ya eran discípulos 3,000 personas. Empezaba la chamba de aquellos hombres que ya habían creído en Jesús y que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Decimos amén. Y ahí es donde empezaban entonces los primeros discipulados, las primeras ocasiones en que iban a discipular gentes. No dice la Biblia con detalle cómo fue la estrategia. No fueron luego, la cooperacha, vamos a construir un templo para 3,000 personas, ¿verdad que no? No, vamos a construir varios lugares donde tengamos nosotros la palabra de Dios y reunirnos, o vamos a rentar el World Trade Center para que quepan todos, ¿verdad que no? El Señor les había enseñado, Jesús les había enseñado cómo compartir el evangelio del reino de Dios. En una barca, en un monte, en una sinagoga, en una casa, donde quiera que tú estuvieses, dice el Señor, nos enseña Jesús a compartir el evangelio del reino de Él. Así que empezaba la tarea como empieza para nosotros cada vez que ya hemos recibido a Jesús, nos hemos bautizado, haciendo un compromiso Jesús. No es que el bautizo nos lave de los pecados, quien nos lava de los pecados es Jesús por medio de su sangre. Y la salvación viene por gracia, por medio de nuestra fe, por Jesús, no por el bautizo. El bautizo es un compromiso que hacemos de seguir a Jesús, de renunciar a nuestra vieja humanidad para ser hechos nuevas criaturas. Y entonces cuando somos nuevas criaturas, viene la gran comisión de parte de Jesús. Y tenemos que estar todos haciéndola porque tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Por si no te habías dado cuenta, un día, si no es que ya, vas a rendir cuentas delante de Dios. Tienes que rendir cuentas delante de tu Creador. Porque solamente así te das cuenta de cómo vas bien o cómo vas mal. Si no, pues ahí te la llevas. Ahí te la llevas, pian pianito, y no ocurre nada. Por lo tanto, tenemos que aprender esos primeros pasos para poder discipular. Y el primer paso, ahora sí ya quitamos que nos enseña hoy el Señor, siguiendo el capítulo 2 de los Hechos, lo vamos a conocer. ¿Bueno? No. O tú dale clic. Ande usted. El primer paso es preparar a los futuros discípulos. Tú tienes que ser un preparador de discípulos, un maestro. Un maestro da enseñanza. Si no, el que está ahí no es discípulo. O sea, no te conformes con traerlo al templo o a la reunión de célula o a una reunión. No. Si tú le hablaste de Cristo y esa persona vio en ti algo diferente y se convenció de Cristo, lo que sigue, si la persona se deja, es que tú seas su discipulador, su maestro. Por eso dice la palabra, haced discípulos. ¿Quiénes? Nosotros. Si no estás discipulando a nadie, hoy dile al Señor, perdón Señor, se me pasaron nada más 30 años de cristiano, pero hoy voy a empezar. Hoy voy a empezar. ¿Y saben dónde van a empezar? En su casa. En su casa. Empiecen a discipular a su familia. El primer paso es discipular entonces. Y para discipular tienes que conocer esto. Por eso dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de quienes ya sabían que eran los apóstoles. Ellos les enseñaban a esos
que se habían agregado como 3,000 en aquel día de Pentecostés. ¿Sí me van siguiendo? Así que si se te agrega uno, di gloria a Dios. No es porque el que tenga 3,000 es más. No, si se te agrega uno, excelente. Ahora, no te quedes con ese uno toda la vida, ¿verdad? Sino que tú sigue trabajando para el Señor y prepara a una persona, 2 personas, empieza en tu casa o empieza en tu familia y compárteles la verdad, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que dice la Escritura y de acuerdo a lo que vives en la Escritura. Por lo tanto, tienes que aprender estas cosas. Si tú vas a discipular a alguien, tú tienes que tener conocimiento de las Escrituras. No se vale eso de que, pues es que yo siento que la Biblia dice, o yo creo que Jesús hace esto, porque eso y nada es lo mismo. Tienes que conocer las Escrituras para que con fundamento en las Escrituras tú puedas discipular a alguien, si no le vas a estar echando puros rollos. Vas a estar diciendo lo que tú crees, lo que has interpretado. Por eso ser cristiano no nada más es, ay, acepto a Cristo y todo eso, no. Es prepararse en la Escritura, prepararse en lo que dice la Escritura, entender lo que dice la Escritura y sobre todo vivir lo que dice la Escritura. No es así nada más. No es asistir nada más a una reunión. Es vivir a Cristo verdaderamente en ti y seguir su palabra. Decimos amén. Entonces tienes que conocer la Escritura y tienes que buscar los espacios o la forma en que tú te puedes capacitar o te puedes entrenar. Tenemos espacios para eso. Tenemos disposición para eso. Aquí no se entrena o no se capacita el que no quiere. Si tú me dices a las 4 de la mañana tengo chance, órale, a las 4 de la mañana, pero a las 4 de la mañana en punto. 4 de la mañana, 1 minuto, ya se te hizo tarde, va con tu vida, no tienes interés. ¿Cuántos dicen amén? A ver, porque todos se quedaron serios, nadie sonrió. Número 2, testimonio de lo que enseñas. Ay, manita, la Biblia dice que Jesús ta. Y tú tienes que hacer ta. Y ta. Y Jesús por eso dice en Juan, el único versículo que te sabes a lo mejor, 8:32, que la verdad, conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad te hará libre. Y se te quedan viendo. Dice, ¿no entendiste? Dice, no, sí entendí eso. Lo que no entiendo es tu vida. ¿Cómo? Tú no eres libre. No eres libre de la vieja persona que fuiste, porque te sigo viendo mentir, te sigo viendo robar, transar, aprovecharte, ser mala gente. Entonces yo no veo congruencia en lo que dices y haces con lo que me estás enseñando. Yo te veo que sigues siendo un adúltero, un fornicario, un engañador empedernido. Entonces, mira, te doy un consejo. Ahora resulta que te van a dar un consejo cuando tú eres el que das consejos. Y te dicen, mira, deja de echar tanto rollo porque ya me enrollaste. El Evangelio de Dios dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 que no consiste en palabras, en rollos, sino en poder. La gente tiene que ver en ti, si tú dices ser un hijo de Dios, un creyente, el poder del Espíritu Santo en primer lugar y lo más importante, transformador de tu alma. Y si se transforma tu alma, es que el Espíritu Santo está fluyendo en ti con su palabra, con su pensamiento, con su forma de actuar. Pero tú sigues siendo el mismo de hace 400 años. No me digas que me vas a enseñar quién es Cristo. No me lo digas. Si sigues en tu tradición, si sigues en lo que te enseñó no sé quién, si sigues neciando en tu vida, con ser de esa manera, echándole la culpa a no sé quién, justificándose en lo injustificable, no me enseñes, renuncio al discipulado. ¿Vamos bien? El Señor me dice que los amoneste, que los moleste, pues, que los incomode. Si no los incomodamos,
Amén. Padre, aleluya. Padrísimo, a la alabanza, buena onda el pastor. ¿Y tú? No, pues si ya todos hicieron todo, ¿ya qué hago yo? No. Tú tienes que conocer las Escrituras y ponerlas en práctica en tu vida. Si tú me vas a hablar que eres una nueva criatura, ¿eres nuevo en qué? ¿En qué? Yo te veo igual que siempre, hablando igual que siempre comportándote igual que siempre. Yo no veo esa diferencia. Miren, ese es el problema que existe sobre todo actualmente. Hay tanta información. Gracias a Dios se han abierto tantos canales en el internet, en el WhatsApp, en Instagram, para compartir verdades de Dios, enseñanzas de Dios, congresos, alabanza, música, memes, frases, etcétera, etcétera, que la gente tiene de dónde escoger y la que más le gusta pues es la que le agrada y dice y piensa y cree que ya está aprendiendo de Cristo. Y no, eso no es la onda. Eso no es lo que nos está enseñando el Señor. Nosotros somos el instrumento de Dios para que la gente conozca quién es Cristo. Por eso nuestro propósito, recuerda, es conocer a Cristo y darlo a conocer. Que no vengas oculto al culto. ¿Sí me explico en eso? Así como que no voy a ver el pastor porque ahorita me la va a aventar. No me vaya a decir algo ahorita que haga porque no tengo tiempo. O no, yo no sé. No puedo. El que está verdaderamente convencido, Dios quiere una iglesia real, una iglesia militante, una iglesia que se comprometa con Él, una iglesia que manifieste la gloria de Él, que Él ya nos dio. Eso es lo que desea. Si no, la gente sigue igual y como le decía, entonces la gente empieza a escoger cuál más le gusta y la gente solamente está informada, pero no está formada ni transformada por Jesucristo. Y ese es el problema, esa es la esencia de por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanto esto. Tenemos que tomar nuestro compromiso delante del Señor y llevarlo a cabo. Y Él nos enseña cómo hacerlo. Y como dice el versículo 20 de Mateo 28, Él está con nosotros todos los días. La cuestión es de que tú decidas querer hacerlo. Que tú decidas disposición. Quítate tu posición en tu corazón y deja que lo ocupe el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. Pero fuerte, que se escuche. Y lo tercero, no dejes de prepararte. Es que el domingo pasado no pude venir ¿y de qué predicaron? Pues no sé. ¿O de qué te enseñaron ahí? Pues no sé, no vine. Es como en las clases, ¿verdad? En la escuela. Es que no entré a esa clase. Es que no estuve ahí. ¿Y de quién es el compromiso? Pues tuyo. Tenemos el video que se queda ahí en Facebook. Tenemos el YouTube. Y tenemos de cuerpo presente al pastor y a la pastora. Y líderes. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos tanta fortuna de parte de Dios, pero no la estamos aprovechando. Entonces, si vamos a preparar discípulos, conocimiento de las Escrituras, testimonio de las mismas, de lo que estás enseñando, y no dejes de prepararte. ¿Y cuándo agarraste la Biblia? Pues hace como un año. ¿Y eso? Es que la moví de lugar porque ya estaba medio sucia. Es todos los días. ¿Cuánto? Ok. Ya cancele su inscripción o suscripción al Netflix, al Disney, al Megacable, a quién sabe qué. Si eso le está quitando el tiempo, cancélelo. Ahora, si se ha podido administrar, adelante. Pero realmente que Dios sea el primer lugar en tu vida. Segundo paso, fomentar las relaciones personales.
La koinonía es la palabra griega, es la comunión entre las personas. En el mismo versículo dice en la comunión unos con otros. Y para eso, la fraternidad y la confianza y la unidad se da si hay estos tres elementos, sobre todo de parte de quien está liderando, de quien está enseñando. Tiene que haber visión. Bueno, ¿para qué me junto? ¿Para qué me reúno? ¿Cuál es la idea de estar aquí reunidos? Escuchando el ta 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 ta. La Biblia dice que ta 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 ta. Y ahora tú eres un pecador, arrepiéntete, vaya con tu vida, nos vemos el próximo miércoles. Y te echas unos 4 tamales, 5 tortas, 10 pambazos y te llevas algo para llevar a tu casa. No sé en qué Biblia lo han leído, pero yo no lo he enseñado. Visión. Primero tienes que saber para qué voy, por qué voy al templo, para qué voy a la casa de Marina, qué es lo que hay ahí, qué es lo que voy a lograr ahí, qué es lo que tengo que ver ahí. Me tiene que enseñar alguien que es el maestro, el que está al frente. Y ese eres tú. Tu casa es el centro de reunión. Y tú eres el templo donde habita el Espíritu Santo. Número 2, comunicación. Es que yo soy así, yo casi no le hablo a nadie. Es que yo soy del grupo de alabanza. Nosotros somos los levitas, los que evitamos más bien. No, este grupo no, este grupo no. Es que yo soy el pastor, tienes que hacer cita conmigo. Es que, no, es que ahorita tengo el talento. Bendito talento, voy a orar por el talento ese. Vamos a sacar demonios de la cocina. Comunicación. Tienes que establecer comunicación. Si no hablas con el que ves, fíjate, es parafraseado otro texto de la Biblia. Si no hablas con el que ves, ¿cómo me dices a mí que hablas conmigo si no me ves? Que es Dios. Número 3, si hay visión, sabes a qué hay interés, hay motivación, sabes por dónde vas, hay comunicación, excelente, yo ya conozco a las personas. Lo tercero, puedo tener una relación. Lo mismo es nuestra relación con Dios. Si yo sé por dónde me está llevando Dios y me está convenciendo de ello, de andar en las buenas obras, de caminar en ellas, de ver sus resultados, de poder tener comunicación con Él, mi relación es excelente, es estrecha. Yo anhelo estar con Él todos los días. Como cuando son novios. ¿Se acuerdan cuando eran novios? ¿O ya no se acuerdan? ¿Sí? Pues nada más cuando eran novios. Ay, mi vida, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Ay, sí, cuelga tú. Y ahora con el WhatsApp, una carita, otra carita, otra carita. Ya, córtale. Y con Dios, buenas noches, Dios, en el mejor de los casos. Nosotros tenemos que establecer esto y tenemos que enseñarlo así. Con el Señor, mira, el gordito tiene atención. Sí, mi vida. Es el único que pone atención en esta iglesia. Tercer paso, recordar y reflexionar sobre el sacrificio de Jesús por nosotros, que es la Santa Cena. A eso se refiere este texto cuando dice, en el partimiento del pan. No voy a entrar en detalles, pero tienes que ser el contexto, la relación, la concordancia en la escritura, cuando viene una frase y a qué se refiere. Y a lo que se refiere cuando tú ves partimiento del pan, es referente a la Santa Cena que nosotros conocemos y que más tarde lo vamos a llevar a cabo aquí en la iglesia. Cuando vas a dar a conocer qué es acerca del partimiento del pan, lo que vamos a celebrar dentro de un momento, tú tienes que explicar que cuando lo hacemos en memoria de Él, no lo tomemos como un acto religioso. Ahí toca Santa Cena. Te tomas la copita y te tomas el pan y ya. Y dices, amén. No es eso. Sino como un acto de ¿qué? De honra, ¿qué más? Reflexión y ¿qué más? Disposición a seguirlo cada día más. Tú tienes que transmitir eso cuando celebramos Santa Cena y cuando tú celebras con tus discípulos Santa Cena.
explicarles de qué se trata eso, porque si no, vas a volver gente religiosa. Cuarto paso, enséñale a orar. Si no sabemos orar, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Hay cosas básicas que tenemos que aprender. Existen 3 pasos o cambios para el que ora, en 3D, porque es D. Lo primero, y es la verdad, cuando te dicen, vamos a orar, bueno, pues yo ni sé orar, pero ahí vamos. Como que debo de orar. Ya me enseñó el maestro, el líder, el pastor que debo de orar y bueno, pues voy a orar. Y empiezo a hacerlo, empiezo a hacer caso, empiezo a hablar un poquito con Dios, etc. Pero después tú le enseñas, bueno, con el deber que has cumplido, ¿qué ha pasado en ti? Y dice, no sé. ¿Sabes lo que ha pasado? Que se te ha creado un hábito que antes no tenías. Ahora todos los días por lo menos dices en el nombre de Jesús, amén. Y por lo tanto se te está convirtiendo en una disciplina. Y cuando ya estás convencido de esa disciplina todos los días, llegas a lo tercero, te deleitas en ello. Te deleitas orando. ¿Por qué? Porque ya has estado de la mano del maestro, de la enseñanza del maestro, el cómo hablar con Dios y cómo Dios te habla a ti. Entonces, de un deber pasas a una disciplina y de una disciplina pasas a un deleite, te deleitas en hacer las cosas. ¿Cuántas cosas tuvimos que hacerlo por deber? Porque debo hacer esto. La verdad es que ni entendíamos ni nos gustaba. Pero después lo empezamos a hacer y descubrimos que ya teníamos la disciplina de hacer eso. Y después de descubrir los resultados, entonces descubrimos que ya era un deleite para nosotros hacer aquello que nos enseñaron como un deber. Sí decimos amén. La oración pasa por esos procesos en cada uno de nosotros. Pero también, lo segundo, es enseñar a orar con fundamento en la Biblia. Tienes que tener conocimiento de la Biblia y tienes que tener el fundamento de la Biblia para orar. Si no, la pregunta es, ¿qué oras? Pues lo que me venga en mente. No, pues yo lo que creo. Por eso decía Santiago, dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Me estás pidiendo que te cambie qué? Cuando el que debes de cambiar eres tú. ¿Me estás diciendo que yo te dé qué? Si esto no está dentro de mi voluntad. Entonces tenemos que enseñarles también que la Escritura también es el fundamento para comunicarte con Dios. Tú les enseñas a las personas, a tus discípulos, que la Biblia es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Jesús, que Jesús es Dios. No es una simple letra escrita, es una palabra que es viva y es eficaz y que te va a causar una bendición grandísima y que te va a estar hablando en tu vida. Pero necesitas en primer lugar tener la enseñanza para ver cómo te vas a comunicar con Dios a través de su palabra. Mira, Dios está limitado a su palabra. Y si tú no estás en su palabra, entonces estás fuera de su palabra y entonces estás orando quién sabe qué. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, nada más, en el principio. Señor, quiero orar con las escrituras en mano a ti. ¿Qué me quieres dar a entender con en el principio? Y Dios empieza a hablar contigo. Yo soy el principio y quiero ser el principio de todas las cosas que tú haces, desde el amanecer hasta el anochecer. Porque mira lo que soy. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Soy un Dios creador. Y yo quiero que tú descubras lo que yo ya he creado para ti. Wow. ¿Y estás fundamentado en la Escritura? Sí. Así que cuando tú vas a enseñar a alguien, tienes que enseñarle también que con la Escritura, si tú quieres hablar de corazón a corazón, vete a los Salmos.
Los salmos es de corazón a corazón para Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? De corazón a corazón. Está hablando tu corazón a Dios. Te está guiando para que tú hables con Dios y tú te hables a ti mismo de parte de Dios. Y en sí, infinidad de cosas que puedes encontrar en las Escrituras para poder orar correctamente. Número 3, enseña que tengan, esto tengo todo este año y muchas veces hablando, que tengan intimidad con Dios. Tiempo exclusivo para Dios. Otra vez les voy a preguntar, no sé cuántas semanas han pasado. Y no me contestes así de bote pronto. Pero de aquel día, hace como 4 semanas yo creo, que te dije, te pregunté, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios? Unos dijeron 1 segundo, otros dijeron 2 segundos, otros 1 minuto. De aquel día al día de hoy, diariamente ha aumentado tu tiempo de escudriñar las Escrituras y de oración para con Dios. No me contestes, para que no mientas y luego peques. Pero quiero que hagas una profunda reflexión en esto, porque esto es muy importante. Si tú no tienes intimidad con Dios, no tienes tampoco su sabiduría. Tampoco tienes la revelación de quién es Él y cómo es Él. Por lo tanto, lo que tú estás hablando de Dios es lo que has medio leído o aprendido o has escuchado, pero no lo que de primera mano, diariamente, el Señor habla contigo. Con los líderes ahorita tengo esa enseñanza y después se va a ir a toda la iglesia. Pongo el devocional. Tienen todo el día para leerlo, para entenderlo, para analizarlo, para estar delante de Dios. Señor, que entiendo qué es lo que tú me quieres decir. Al otro día pongo unas preguntas, eso es lo de menos. Yo sé que ustedes la conocen, las respuestas. Pero lo que más me importa es que pongan, Dios me dijo con esta palabra esto para mi vida. Entonces sí te creo que hay intimidad con Dios. Entonces sí te creo que vas agarrando un hábito y una disciplina de estar con Dios. Y esto no es onda mía. Esto es para que mejoren su relación con Dios, para que mejoren sus vidas. Si yo no tengo relación, no tengo intimidad, no conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe, ¿de dónde estoy tomando todo mi conocimiento, mi forma de actuar, mi forma de hablar? Jesús enseñó ese principio. Se retiraba a orar. Y él decía, lo que yo digo, no lo digo por mí mismo. Es lo que me dijo el Padre. ¿Qué te dijo Dios hoy a ti? Y todo lo que hago es lo que yo veo hacer al Padre, que has visto hacer a Dios en tu vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ti? Si yo no tengo esto, ¿cómo estoy orando? ¿Cómo estoy enseñando a las demás personas? Esta iglesia se está levantando ya. Y esta iglesia está llamada para ir a todos los países, a gente de muchos países, para ser discípulos. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero con convicción, que verdaderamente aprendamos a vivir en Cristo. Número 5, enséñales a un Dios de poder y autoridad sobrenatural y sobre lo natural. Ahorita explico. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. ¿Cuántas? Eran hechas por los apóstoles. Sabemos que no era el poder de los apóstoles. Era el poder de Dios, que ya estaba el Espíritu Santo en ellos, por medio del cual ellos hacían esas señales y maravillas. Lean el capítulo 3 de Hechos y lo explica todavía mejor acerca de eso Pedro. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y le creemos a Dios y queremos discipular para que conozcan a Cristo y cómo es Cristo, tienen que ver señales y maravillas. ¿Saben cuál es la señal y la maravilla más grande que pueden ver en ti? De que Cristo verdaderamente hizo algo en ti, que verdaderamente y genuinamente, sin hipocresía, sin máscaras, sin mentiras, sin engaños,
tu corazón ya cambió. Tu corazón ya cambió. Cuando eres de una sola pieza, todos los días, tanto aquí como en casa, como en la calle, donde quiera, eres la misma pieza, pero nueva. Hablas diferente, actúas diferente, te comportas pues diferente. Esa es la primera señal y dices, ¿cómo es posible que este era tan tranza? ¿Cómo es posible que este era tan adúltero? Oye, tú que andabas por allá, no sé dónde, y ahora te veo, ay, hasta bien vestidito, ¿verdad? Peinadito, casado, con un niño, tocando la batería, haciéndote bolas con todos los cables. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste, Samuel? Y a Samuel, no. Cristo vive en mí. O sea, ya no nada más es una simple frase. Ya nada más es que soy cristiano. No, no necesitas decirlo. Lo notan. Así que necesitamos entonces que vean una diferencia en nosotros. Que lo que pongamos en el internet sea diferente a todos los demás. Diferente a todos los demás. Que impacte, que influencie en un corazón. Lo que tú pones ahí, no sabes cuánta gente lo va a leer. ¿Y a cuánta gente vas a impactar? ¿Y a cuánta gente el Señor va a transformar? Nada más por esa palabra que tú pusiste. Pero si tú pones en el poder de Dios esa palabra, y hay una diferencia. Y entonces dice, vive con una fe donde se cree y luego se ve. Donde se cree y luego se ve, no al revés, no como Tomás. No Tomás el del faro, Tomás el discípulo. Número 2, enséñale lo que quiere decir Hebreos 11:1. Ya lo expliqué, pero se lo voy a repetir rápidamente. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, estoy seguro de lo que estoy esperando, que ya está hecho. Cuando tú dices tener fe en algo, es que yo tengo seguridad de algo que ya se hizo. Solamente lo estás esperando. No estás con que, ay, no sé, quizás, acaso, ojalá. No estás como 300 días diciendo, pero Dios sáname, pero Dios sáname, pero Dios sáname. Quiere decir que no estás seguro. Cuando tú estás seguro, tú lo dices, lo declaras, lo confiesas con el conocimiento de lo que Dios te ha dado a conocer y dices, yo estoy sano, bye con tu vida. Hoy estás orando por tu sanidad. No, ¿cómo? Pues es que ya oré, ya lo creí, ya lo confesé, ya lo declaré, estoy sano. Pues te veo muy tranquilo. No te equivoques. Me estoy preparando para el momento en que voy a recibirlo. Y entonces viene la segunda parte, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que aún no vemos. Por fe hemos creído haber sido creado el universo por la palabra de Dios. Lo visible se creó de lo invisible. No había nada y después hubo todo. No hay nada todavía, pero lo crees, ya está hecho desde antes de la fundación del mundo, solamente esperas que se concrete aquí en este mundo. Entonces lo crees y luego lo ves. Y cuando tú empiezas a hacer eso, esa clase de enseñanza, y tú la demuestras con tu vida, imagínate lo poderoso que significa para esa gente recibir la verdad acerca de lo que es la fe. Vivir en esa fe sobrenatural que es la de Dios y sobre lo natural. Y número 3, sea un testimonio de esa fe y sus señales y maravillas en ti. Créele a Dios. Créele a Dios. Vive en el Señor. Cuando tengas pruebas, como dice la palabra, gloríate en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque seguramente viene una señal y una maravilla de parte de Dios para ti. Si tú estás en plena relación, en una sana relación con Dios, le crees a su palabra porque conoces su palabra,
llevas esa fe que Dios te ha enseñado, la fe del Hijo de Dios, y entonces tú puedes caminar seguro. Mira, la fe del Hijo de Dios la ejemplificó el Señor. Antes de subir a la cruz hizo milagros, ¿es cierto? Y habló acerca de salvación antes de subir a la cruz. Si Jesús no sube a esa cruz, se recordaría como un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, pero no como el Hijo de Dios. Ahí nos enseña la clase de fe que nosotros tenemos que llevar. Creer para ver. Decimos amén. Y es así como nosotros podemos dar estos primeros 5 pasos en lo que es discipular a aquellas personas que les hemos hablado, que nos han visto el testimonio de Cristo en nuestras vidas, para que sean verdaderos discípulos de Cristo, se conviertan verdaderamente al Señor. Y entonces podamos pensar, vayamos por más discípulos. Vayamos por más discípulos. Me gustó esa foto donde estoy yo, ese soy yo. Cuando bauticé a Isabel, ahí voy como loquito solito en medio del mar. Pero sé por qué lo hago y para quién lo hago. Porque yo he creído la obra de Dios en ti. Ahora te corresponde a ti creerla porque te lo he enseñado. Dios todo lo hace bueno. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Heredamos el pecado. ¿Y sabes cuándo lo supo Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya tenía el plan preparado. El sacrificio de Jesús se hizo en el cielo. Y Dios dice en la carta a los Efesios, como ya sabiendo lo que iba a ser la humanidad, lo iba a enviar a Él para el perdón de nuestros pecados. Que todo lo iba a hacer por el puro afecto de su amor. Y nosotros íbamos a ser hijos adoptados gracias a Jesús por parte del Padre. Pero necesitas escudriñar las Escrituras. Necesitas detenerte, invertir tiempo. Repítelo cuantas veces quieras, 100 veces si es necesario. Deja que el Espíritu Santo hable tu vida. Ten un mentor para que te conviertas en un mentor. Ahorita me interesa sobremanera los niños y me interesan mucho los papás. Porque si los papás no están caminando en Cristo, pregunta, ¿qué le están enseñando al niño desde ahorita? Entre más temprana edad, mucho mejor. Los niños les dicen ven y viene, como decía Jesús. Al adulto le dices ven, dices no, espérame. Hasta creyentes. Es un tiempo glorioso. La pandemia es un tiempo glorioso. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, cuando eres débil, Jesús es el fuerte. Renovemos el espíritu de nuestra mente. Comprometámonos verdaderamente y seriamente con Dios. Seamos esos instrumentos para tantas almas que están esperando allá afuera ver algo diferente al pan con lo mismo. Allá lo común es que los corruptos, los partidos, los que ganen, el gobernante, para allá y para allá y para acá, y oremos por eso. Pero ¿dónde está la iglesia sabia y entendida? ¿Dónde está la iglesia que le dice a Dios, Señor, cámbiame a mí, porque tengo la disposición de cambiar y ser una nueva criatura que lleve tu evangelio del reino tuyo, Señor, a las naciones, a muchas personas? Yo no voy a poner límites, no voy a poner algo que tú no has puesto en mí. Yo voy a seguir
el propósito para el cual he sido creado y enviado a este mundo. Yo no voy a hacer caso de las crisis, yo no voy a hacer caso de lo que me diga el mundo. Yo voy a estar sujeto a ti, Señor, en una relación maravillosa contigo, viviendo en Cristo Jesús. A mí no me lleva la suerte, a mí me lleva el Espíritu Santo en su poder todos los días de mi vida. A mí me lleva la voluntad de Dios. A mí no me preocupa el futuro si queda tal o cual. A mí me ocupa el presente, de qué tipo de relación estoy viviendo con mi Dios. Porque un día voy a estar delante de Él, ante el trono grandioso de Él, y voy a tener que rendir cuentas a Él. Y me va a preguntar: ¿verdaderamente te dejaste convertir o seguiste siendo el mismo necio de siempre? El mismo incrédulo, el mismo cobarde, el mismo adúltero, el mismo mentiroso. ¿Y cuántas justificaciones pusiste allá en la tierra, pensando que yo no escuchaba, que no me daba cuenta, que el mundo no se daba cuenta? Tenemos tiempo para que ese día lleguemos y digamos: Señor, viví con la sabiduría tuya todos los días, no con lo que yo creí, no con lo que yo pensé. Seguí tu orden, Señor. Desde lo que es mi matrimonio, seguí tu orden. Me adentré en tus escrituras para saber qué me tocaba hacer como esposo y como esposa, y no puse pretextos ni justificaciones para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen matrimonio. Me adentré en tus escrituras para saber lo que es ser un buen padre y una madre. Me adentré en las escrituras para ser un buen hijo, un buen hermano, para llevar tu voluntad, y entonces ser un verdadero testimonio viviente de que Cristo vivió en mí. Todo para la gloria de Dios. No hubo un esfuerzo humano. Toda la honra y la gloria te la llevaste tú, papá. Y eso transformó mi ser. Y pude hacerlo día con día, con dolor o sin dolor, con enfermedad o sin enfermedad, con crisis económica o sin crisis económicas, con problemas en casa o sin problemas en casa. Yo no puse pretextos. Y llegué a la hora indicada siempre. Y cumplí con mi compromiso siempre. Cuando di mi palabra la cumplí. Pero no fui yo, sino el que vive en mí, Cristo el Señor. Dele una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Señor y Salvador. Vamos a ponernos en pie. Domingo que entra, no se le olvide, vamos a ver otros 6 pasos. Y si estos 5 pasos le resultaron edificantes, los otros 6 les va a acabar de edificar sus vidas, para que a través de usted muchos conozcan quién es Jesús, cómo es Jesús. Padre, te doy gracias, 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 Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que estás levantando, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Todos y cada uno son valiosos. Todos y cada uno tienen un valor incalculable delante de ti. Y sé que tu Espíritu Santo no deja de trabajar en sus espíritus para que ellos caminen conforme a tu voluntad. Nunca los vas a ver diferente al diseño original que tienes de ellos desde antes de la fundación del mundo. Pero sea tu Espíritu Santo el que los convenza, Señor, para caminar en las obras que ya has preparado, en las buenas obras que ya has preparado de antemano para que caminen en ellas. Bendecimos nuestro país, México. Bendecimos nuestro estado de Veracruz, nuestros municipios, Veracruz, Boca del Río. Bendecimos a aquellos que van a ser elegidos como gobernantes. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que tú toques sus corazones, y que si está en tu propósito que alguno de nosotros les comparta el verdadero evangelio del reino, que lo hagamos no solamente con palabras, sino con el poder que hay en ti, para que esas almas se conviertan, para que se salven y tengan la vida eterna. Nuestro gobernante se llama Jesús. Nuestro reino es el reino de Dios, pero queremos manifestarlo en esta tierra para que muchos volteen y digan: ese reino es lo mejor.
Así que, Padre, bendice a tu iglesia y bendice a toda persona que está escuchando. Si tú lo escuchas por primera vez, si esta palabra ha llegado tan grande a tu corazón, ya no lo dudes. Abre tu corazón. Dile al Señor: estaba equivocado, perdóname mis pecados. Hoy lo entrego a ti. Me arrepiento de todo ello. Quiero tu perdón, Señor. Recibo tu perdón. Creo en la salvación y en la vida eterna. Pero también creo lo que me acabas de decir. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero tener un maestro, un líder, un pastor, alguien que me guíe. No lo voy a hacer por mí mismo. Y voy a ir renovando mi mente para poder ser esa nueva criatura que tú ya diseñaste para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios los bendiga. Esto en memoria de mí. Tomen su pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomen su copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque no es un simple acto religioso, no es un simple recordatorio. Es cada vez más hacer conciencia
del gran sacrificio, del significado de ese gran sacrificio para nosotros, sin el cual no hubiese habido reconciliación y no hubiese habido ninguna oportunidad para ser perdonados, para tener la salvación y la vida eterna. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, y anhelamos, después de haber escuchado tu palabra, que te sirvamos a ti, Señor, para que muchos más conozcan esta verdad, se conviertan a ti, sean tus discípulos y después se reproduzcan en muchas familias, en muchas personas alrededor de este mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda ahora sí de palmas al Señor.